Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios, presentado por La Causa La Familia Chiriquí. Muy buenas a todos, que el Señor les bendiga de manera muy especial. Este es su programa Visión Familia de La Causa La Familia Chiriquí. Como cada semana usted sabe, a usted no le va a hacer falta información actual, no le va a hacer falta información necesaria para que usted también pueda defender este bien preciado que Dios nos ha regalado, que es la familia, el vínculo de esta sociedad. Y si usted quiere que nosotros también avancemos en este espacio de programación para la familia, protegiendo la vida y la integridad de la familia, haga su aporte también, porque su aporte es sumamente importante para que Visión Familia de La Causa La Familia Chiriquí llegue hasta su casa todas las semanas. Ya sabe que estamos en Faro de David y estamos en Osana Carismática 94. Más allá, como siempre le digo, queremos ir hacia las emisoras seculares para presentar también esto a la sociedad que no escucha las emisoras cristianas. Quiero saludar de manera muy especial a la licenciada psicóloga Alicia Martínez. Ella está con nosotros hoy, es una invitada de la casa a quien nos complace de manera enorme poder tenerla acá. Es una persona muy capaz, se congrega en el Templo Cristiano de David. Y tenemos también al tercer vicepresidente de La Causa La Familia Chiriquí, el pastor Ricardo Mayorga, más conocido como mi padre, que para que entremos en materia va a entrar también él a darnos un pantallazo de lo que fue el programa de la semana pasada. Ok, gracias, hijo. Así es. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y en efecto, la semana pasada estuvimos tratando este tema sobre la sexualidad como plan divino en la familia y nos motivó mucho a seguir profundizándolo. También esto que un hermano nos llamó o nos envió un audio dándonos su agradecimiento y nos decía que este tema es muy necesario en la familia y que a veces los padres no se atreven a tocarlos con sus hijos, y nos animó y nos motivó a seguirlo tratando, a quien le agradecemos mucho por esa voz de aliento, y que en efecto en esta noche vamos a ampliarlo, vamos a profundizarlo, porque en el programa anterior tocamos diferentes puntos, pero no los profundizamos debido al tiempo. Hoy estamos rescatando algunos de los puntos que tocamos superficialmente para profundizarlos con la finalidad de que nuestra familia sea muy bendecida. Y qué bueno que seguimos contando con el apoyo y el aporte de sus conocimientos de nuestra hermana psicóloga Alicia Martínez, quien de buena gana, con todo su corazón, está queriendo aportar estos consejos para usted, estimado radioyente, por lo que le pedimos que se quede allí y que de seguro va a ser muy bendecido. Muchas gracias. Y si usted tiene un aporte, marque al 6901-9584 y recuerde que Visión Familia también es su visión. Licenciada Alicia Martínez, yo quiero irme con usted, le saludo especialmente en este día, le doy gracias a Dios por su presencia una vez más. Licenciada, haciendo que la sexualidad es el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo, según así lo presenta el diccionario en línea de Oxford. ¿A partir de qué etapa nos aconseja usted de la edad de los niños, los padres deben empezar a enseñarle al respecto de esto a sus hijos? Bienvenida. Gracias. Nuevamente, qué bueno poder estar aquí en esta La Casa de La Causa La Familia. Y bueno, sí es cierto, la semana pasada estuvimos viendo sobre este tema, ¿no? La sexualidad. Y mencionábamos que si bien es cierto, nosotros debemos iniciar desde muy temprano lo que es la educación sexual en nuestros hijos, ¿no? Y yo mencionaba que era importante que nosotros, por ejemplo, le habláramos del nombre de todas las partes de nuestro cuerpo, sin diminutivos, sin sobrenombre, porque forma parte de la educación sexual. Lo cierto es que nuestros niños
empiezan desde muy temprano. Podemos decir que los niños inician a partir de los 9 años, con lo que es la etapa de la pubertad, las niñas desde los 8 años, pero hay estudios que indican que hay niñas de 7 años y menos que ya empiezan a mostrar signos de características fisiológicas secundarias, ¿no? Como por ejemplo la aparición de los senos. Entonces, lo cierto es que hay que educarlos, ¿no? Y ellos tienen que saber cuáles son esos cambios físicos que se van a producir en ellos, porque si no, esto los asusta, ¿no? Y nosotros podríamos mencionar allí las características sexuales primarias, que son esas, las que se va desarrollando, madurando y van aumentando de tamaño los órganos necesarios para la reproducción. En el caso de las niñas o las mujeres serían los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris, la vagina. Y para los varones podríamos entonces ver lo que es la próstata, la vesícula seminal, el pene, los testículos, el escroto. Entonces ellos necesitan estar claros de todo esto porque obviamente esto va a producir en ellos nuevas sensaciones. Están también esas características sexuales secundarias que se van a dar en ellos que no involucran de manera directa lo que son los órganos sexuales, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir en las mujeres los senos, en los hombres el tema de los hombros, el cambio de voz, lo que es la piel de ellos, ¿no? La textura de la piel empieza a cambiar, el desarrollo muscular, también la aparición de vellos axilares, faciales, del vello púbico también, y el vello corporal en ambos, en varones y en mujeres. Entonces, es importante, ¿no?, que ellos sepan qué es lo que viene, cuáles son los cambios que van a venir para ellos, porque lo cierto es que con la llegada de todo esto, pues como decía anteriormente, van apareciendo pues nuevas sensaciones. Está lo que es la atracción por el sexo opuesto, que es algo muy normal, ¿no? Y que no tenemos que escandalizarnos ni verlos como algo malo, porque es un sentimiento, de hecho, que ha sido dejado por Dios. Lo único que sí es cierto es que esto requiere, ¿no?, que nosotros como padres podamos orientar a nuestros hijos, ¿no? Porque necesitamos abordar con franqueza todas las preguntas que ellos tengan para nosotros, todas las preguntas sobre el desarrollo sexual, sobre los deseos sexuales, ese tema que es tan tabú para la mayor parte de los padres y que prefieren darle la responsabilidad a otras personas o darle la responsabilidad a las redes sociales, que son los que están informando a nuestros hijos. Entonces, por eso se hace tan necesario el poder compartir con ellos, ¿no?, esa información objetiva que nos hagan, o sea, las preguntas que nos hagan nuestros adolescentes, hay que contestárselas. Y importante, yo creo poder mencionar aquí que nosotros necesitamos darle esa correcta orientación moral, ¿no? Porque esta va a ser como las herramientas que ellos van a tener para poder responder ante todas estas situaciones que se le vienen encima, ¿no? Si ellos están preparados y ellos saben, le hemos enseñado, y no precisamente de manera verbal, sino a través de actos, lo que es la responsabilidad, lo que es la honestidad, lo que es el amor, lo que es la sinceridad, créanme que ellos van a poder enfrentar esta temporada de su vida de una manera diferente. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque de esta manera nosotros vamos a fomentar en ellos ese bienestar y esa seguridad que ellos necesitan en esta temporada. Y lo vamos a estar, como quien dice, preparando, ¿no?, para esos cambios que son normales. Todos los cambios físicos que hemos mencionado son normales, las sensaciones que ellos van a tener son normales, no tienen por qué asustarse, pero creo que lo que más los asusta es como la reacción de los padres ante lo que ellos están sintiendo. Entonces ya ellos lo ven como si fuera algo malo, ¿no? Igual que el que yo le brinde estas herramientas, esté comunicándome con ellos, le dé esta apertura para que ellos puedan comunicarse, le va a brindar a ese adolescente esa oportunidad, ¿no?, esa seguridad de él poder hablar sobre sexualidad con sus padres, el poder hacer preguntas, el saber el tema de a qué edad puedo, a qué edad no puedo, en qué momento puedo o por qué no puedo. Entonces, eso nos va a ayudar a que cuando el adolescente tenga que tomar decisiones, él lo puede hacer basado en esos valores
morales que se le han enseñado en casa, ¿no? Él le puede hacer frente a la presión de grupo, a lo que de repente están diciendo sus compañeros, qué es lo que debo de hacer, pero si ya nosotros lo hemos preparado, pues obviamente ellos van a poder reaccionar a esto. Y yo pienso que es muy importante que podamos mencionar aquí que es por ello que se hace tan importante que dentro de los valores morales, de esa parte, esas herramientas que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, nosotros les podamos enseñar qué es responsabilidad, ¿no? Realmente, porque esa enseñanza de responsabilidad le abre las puertas para que él pueda tomar decisiones en base a esa herramienta, ¿no? También, y creo solamente lo voy a mencionar aquí por encimita, el que nosotros le podamos enseñar a nuestros hijos las consecuencias del sexo a temprana edad, ¿no? Y este tema es muy tabú muchas veces con nuestros hijos. Y un punto importante que no puedo dejar pasar es el respeto a las demás personas. Porque a veces nosotros tenemos una manera de enseñarle a nuestros hijos sobre un tema y a nuestras hijas, mujeres, sobre el mismo tema, pero de otra manera. No, por lo menos a los varones muchas veces se les enseña la parte de que, oye, mira, te gusta fulanita, y nosotros mismos le estamos sugiriendo al niño que te gusta esta, te gusta la otra. O sea, estamos hablando de gustar, cuando en realidad en esa etapa se habla de amistad, no se habla de gustar. Pero somos nosotros los que llevamos a los niños a esto, y el niño va a crecer y va a volverse un adolescente, pero con esta mentalidad de que puede tener varias. Sin embargo, a las niñas, sí, pues las mamás que tenemos varones decimos, bueno, tiene que ser una niña que solamente mire a una sola persona, ¿no? Entonces, va a estar como muy enfocado en eso, en qué le estoy enseñando, cuáles son los valores realmente que yo estoy dando a mi familia, porque muchas veces dentro de una casa, de una familia, se enseña doble moral. De acá con los varones es una cosa, con las damas es otra cosa. Entonces, allí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque sexualidad también tiene la palabra responsabilidad y respeto por delante. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta, de verdad que muy nutrida, y vamos a escuchar también una opinión adicional por parte del pastor Mayorga. Gracias, hijo. En efecto, estimada licenciada, usted ha dicho algo muy, muy importantísimo. ¿Qué es responsabilidad? Y esa forma dispareja en la que se le enseña, entre comillas, según la buena sexualidad a nuestros hijos. Porque, mire, ocurre algo que en el momento, este escenario lo disfrutamos, nos reímos, nos relajamos, cuando empiezan los padres con esos niños pequeñitos a decirle, oye, mira, que fulanito tiene tantas novias, oh, y tiene una novia aquí, tiene una novia allá, y a la niña, pues muy poco se le habla de eso, pero más a los varoncitos. Entonces, en el momento, ese jueguecito que causa gracia y relajamiento, según, ese jueguecito en el futuro va a salir caro, estimados padres. ¿Por qué? Porque desde niños estamos dañándole su mentecita, porque lo que ahorita para ese niño es juego, pero en cierta forma él lo está agarrando muy en serio. Entonces, mañana resulta que cuando ese niño ya sea un adolescente o un adulto, un joven, entonces él va a accionar de la misma manera. Entonces mañana queremos castigarlo, queremos reprenderlo, amonestarlo, pero resulta que lo que nuestros niños son mañana es el resultado de lo que hoy nosotros estamos haciendo con ellos. Entonces es muy importante que tengamos mucho cuidado en eso, porque me gustó, licenciada, eso que usted habló de esa forma dispareja en la que de manera muy desbalanceada se le enseña a nuestros niños. Pues los niños se les inculca a tener varias noviecitas, pero en cambio a las niñas no. O sea, que allí hay una situación muy delicada, porque esto va a ocasionar problemas. O sea, que esto está tremendo. Qué bueno por ese tema que está abordando, licenciada.
sin lugar a dudas, pues nosotros tenemos que ser incansables en tratar de fomentar la forma correcta de hacerlo. Y cualquier disparatado de estos dirá, bueno, y es que la forma de ustedes es la correcta. Bueno, permítame decirle que es la forma que ha, gracias a Dios, traído hasta aquí una sociedad que hasta cierto momento creció sólida y creció fortalecida. Es algo verdaderamente vomitivo escuchar este movimiento. Te dicen, pero es que ¿quién mejor para introducir a un niño en la vida sexual que un adulto? Mire, yo estoy de acuerdo en eso hasta un cierto punto. Pero es que el niño que tiene que ayudar en las, perdón, el adulto que tiene que ayudar en la sexualidad a un niño tiene que ser papá y mamá, no una persona ajena a la casa. Pongamos las cosas donde tienen que ser. Pero licenciada, como le decía, quería introducir la pregunta con esto que acabo de decir. ¿De qué manera están midiendo fuerza los contenidos nocivos que se proyectan a nuestros niños desde las redes sociales, medios de comunicación escritos y televisivos, con la correcta educación en sexualidad que la familia debe brindarle a los niños y niñas y adolescentes? Sí, claro que sí. Esta es una pregunta muy interesante y sobre todo si la fusionamos con el comentario que acabas de hacernos sobre que son los padres los que deben brindar esa información y no otras personas. Lo cierto es que todo el trabajo que nosotros dejamos de hacer, las redes sociales lo están haciendo. Y ellos son quienes están informando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, todas las preguntas que nosotros por vergüenza, a veces por temor, y la mayor parte del tiempo por desconocimiento no le contestamos a ellos. Y obviamente que pues esto propicia que nuestros niños y adolescentes busquen la información, busquen la respuesta en un lugar que no es el adecuado, que no es el correcto, donde no le van a dar la respuesta desde el amor, desde la verdad, por nosotros pues tener miedo y no saber cómo enfrentar estas preguntas que nos hacen nuestros niños y adolescentes. Y lo cierto es que hoy en día las redes sociales y lo que son los mensajes de texto para los adolescentes se ha convertido como en algo esencial para su vida. O sea, el adolescente vive en una constante ansiedad, promovido por el tema de las redes sociales y ha disminuido muchísimo su autoestima, porque el adolescente vive comparándose, ¿no? Y si en casa no hay buenos valores, no se refuerza la autoestima, no hay una buena comunicación, como decía yo, con nuestros niños, obviamente, pues que lo que van a hacer las redes sociales, por los contenidos que allí se manejan, obviamente que pues va a ser causarles mucha ansiedad, mucha angustia y va a bajar su autoestima. Porque no estamos diciendo que las redes sociales sean malas, o sea, hoy en día si no contáramos con esta tecnología no pudiésemos estar aquí, pero lo cierto es que es el manejo que se le da, ¿no? al contenido que sale de allí. Y generalmente es contenido simplemente para vender, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, es por ello que es tan importante que nosotros podamos mantener una buena comunicación con nuestros hijos, podamos propiciar ese ambiente donde él sienta confianza para poder hablar. Y yo creo que aquí lo interesante es como que, pues se oye bonito comentar todo esto, pero ¿cómo lo hago? Mucha gente me dice, pero ¿cómo hago esto? Y miren, les voy a dar un ejemplo aquí, por ejemplo, cómo propicio una conversación sobre el sexo o sobre sexualidad con mis hijos. Y hoy en día es tan sencillo porque usted simplemente se tiene que sentar a ver televisión con sus hijos, qué sé yo, una película, una propaganda, y donde usted note un contenido que tiene una connotación sexual, pues obvia. De allí usted puede desatar una conversación con sus hijos, ¿no? Y es el simple hecho de poder preguntarle, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿tú qué opinas de este programa que estamos viendo? ¿Tú crees que es bueno? ¿Tú crees que es malo? ¿Qué mensaje tú piensas que nos está dando este programa que estamos viendo en este momento? Entonces, me voy a permitir escucharlo sin juzgar la respuesta que él me esté dando. Obviamente que para que esto suceda, yo debo haber preparado desde que mi pequeñito, ¿no? Mi niño está muy empezando, una buena comunicación, siempre hablar de distintos temas, ser sinceros con ellos, ¿no? Decirle la verdad, ¿no? Que, oye, ¿sabes? Hablar de este tema a veces me causa mucha vergüenza, pero me imagino que tal vez mis papás
en su temporada conmigo también tal vez vivieron lo mismo, ¿no? Pero es importante que lo hablemos. Entonces, darle esa oportunidad le brinda a ese adolescente una manera de poderlo enseñar, de poderlo motivar, que él sienta y sepa que su opinión se respeta, más nosotros reforzamos lo que sintamos que de repente pues no está tan fuerte, pero no mostrarnos con ellos con una opinión dura, como de que eso que estás pensando está mal, no es así, no, necesito escucharlo, valorar la opinión de él porque es importante, y créanme que esto es importante para lo que es su autoestima, ¿no? Él pueda desarrollar su confianza, él crea en su capacidad también de tomar decisiones, porque una vez que yo le permito expresar lo que él está pensando y yo respeto y valoro su opinión, y de hecho hay que decírselo, hijo, yo entiendo lo que tú estás sintiendo, valoro tu opinión, y mi opinión, mira, con respecto a este tema es la siguiente. Entonces, él va a empezar, ¿no? Como a ver las diferencias, de repente, bueno, yo opino esto, pero mi papá opina lo otro. Al final, él va a tener que tomar una decisión, ¿no? De cuál de las dos maneras él se queda en su pensamiento, pero le estoy dando la oportunidad de que él pueda expresar y pueda opinar. Así que definitivamente nosotros necesitamos tener muchísimo cuidado, porque sí, los medios de comunicación masivos le están brindando información a nuestros adolescentes, y muchas veces una que no es la adecuada, porque no todos los sitios o buscadores tienen la información correcta. De hecho, nosotros hasta para buscar sobre estudios y todo eso, somos muy selectivos, ¿no? En qué es lo que estoy buscando, cuáles son las páginas de las cuales yo puedo hacer referencia, porque no todas las páginas son ciertas o son reales. Es así, y esto aquí se pone buenísimo, buenísimo, y yo creo que este tema lo vamos a tener que extender un poco más. Pastor Mayorga, ¿tiene algo que decirnos? Claro que sí, claro que sí. Quiero ahondar un poquito más sobre el punto anterior, donde en efecto vuelvo al mismo punto, aquella forma desequilibrada de enseñanza de sexualidad o de la supuesta correcta sexualidad a los hijos, cuando a los niños se les inculca a tener varias noviecitas, a las niñas solamente uno, tiene que ser, vea, usted tiene que ser de un solo hombre. En este sentido, esto jocosamente me lleva a pensar en aquel caso de aquella madrastra que a su hijo le daba la carne de la sopa y a su criado le daba solo el caldo por preferencia, y lo que no se daba cuenta era que estaba destruyendo a su hijo porque le daba era la carne que ya había perdido toda la vitamina, y el caldo donde estaba toda la esencia de la vitamina se la estaba dando entonces al criado. Entonces, en ese sentido, estimado padre de familia, cuando usted está enseñando de esa manera desequilibrada a su niño, pues sencillamente prepárese, porque mañana ese niño posiblemente va a ser un adulto que va a tener un hijo aquí, otro hijo en otro lado, otro hijo en otro lado, va a tener diferentes mujeres, y a cada caso de esto, ese padre va a llamar familia. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado con esta situación. Ahora, en lo que tendríamos que decir lo siguiente rapidito: ¿será que entonces vamos a dañar a nuestros niños con el no enseñarle que les guste el sexo opuesto? ¿Será eso? Pues mire que no. Lamentablemente, dentro de lo que es el área del machismo, nos encontramos con padres que le inculcan a los hijos y le dicen: hijo, usted no nació para una sola mujer. La que se le pare por delante, usted tiene que ser varón, ¿oyó? Entonces se le enseña eso, mientras que a las mujeres se le enseña, incluso hasta las madres y las abuelas le enseñaban, y todavía algunas le enseñan a sus hijas: hija, aunque su marido ande con quien quiera por fuera, pero usted, vea, usted no le diga nada. Después que le traiga su comidita, usted esté tranquila. Entonces, hay una situación allí en lo que diríamos nosotros: ¿será que vamos a dañar a nuestros niños al no enseñarles que les guste el sexo opuesto? No, lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablar con ellos. Cuando desde niños decirle: mira, hijo, es normal que tú en un momento dado te sientas atraído por una niña.
y a la niña decirle lo mismo, te sientas atraído, atraída por un niño. Pero eso en su debido momento usted va a ir comprendiendo cómo debe ser esto. Entre tanto, yo debo enseñarle que usted debe aprender a amar a una sola persona, guardarse para esa persona, serle fiel a esa persona, ser responsable con esa persona, etcétera. Entonces, de esta manera, de ninguna manera se puede decir de que nosotros le estamos negando el conocimiento a nuestros niños sobre esa sexualidad, en el sentido de que le guste esto al niño una niña, a la niña un niño. No, es que tenemos que hacerlo de la manera correcta por el bien de nuestros hijos. Gracias. Pero, licenciada, como padres, ¿de qué manera debemos abordar el tema de la virginidad en nuestros hijos? ¿Será correcto el mantenerse virgen, puro, o esto es motivo para sentirse avergonzado, como en estas películas se demuestra que la chica que todavía es virgen es la tonta, el chico que todavía es virgen, no, este es el boboleto? Explíquenos un poco, por favor. Sí, exacto. Bueno, yo creo que realmente, nada, sentirse avergonzado, creo que un joven o una joven que toma la decisión de mantenerse virgen hasta el matrimonio, wow, es una decisión digna de aplaudir, es una decisión de valientes, realmente. Y felicitar también a los papás, porque un hijo que toma esa decisión, créanme que está muy basado en lo que se le ha enseñado en casa. Así que no hay por qué tener pena. Lo cierto es que para poder abordar el tema de la virginidad, el tema de a qué edad realmente es que debo tener sexo, y quién es la persona indicada, la información que los jóvenes están manejando, ¿no? Porque muchas veces la información que manejan es, sabes, debes experimentar con varias personas para saber realmente cómo es que te gusta o qué es lo que te gusta. Información que no es la real, que no es la veraz. Para eso necesitamos que haya canales de comunicación abiertas. Canales de comunicación abierta, y vuelvo y lo reitero, porque siento que si esta parte, la comunicación, fuera la adecuada, no tuviésemos tanta problemática como lo que hay hoy en día, ¿no? En donde los padres comencemos a preparar ese terreno, ¿no?, para estas conversaciones con nuestros hijos, y esto va a venir desde que ellos son muy pequeños. Cuando el niño empieza a hacerle preguntas, como cómo se llama esto, qué es esto, cómo nací yo, por qué nací por ahí, preguntas que muchas veces hay papás que contestan como te trajo la cigüeña, y en realidad le hacemos una distorsión total de lo que es la creación, ¿no?, al decirle esto a un niño, pero a veces como por salir del apuro le damos esta respuesta muy rápida, cuando en realidad el niño necesita conocer la verdad, y mientras más frecuentes y más francas no sean estas conversaciones, desde que es muy pequeño, créame que usted como papá se va a ir sintiendo más cómodo, porque seguro que al principio no va a ser cómodo. ¿Por qué? Porque no nos han preparado, no nos han educado para estos temas, ¿no? Y obviamente que como no nos han educado y nos avergüenza como adultos buscar información, hacer preguntas, de hecho a las personas les cuesta muchísimo buscar ayuda, ¿no? Y por cosas como, no sé qué me pasa, me siento muy triste, no puedo con esta situación, pero, ¿sabes?, prefiere continuar de esa manera porque no se atreve a buscar ayuda. Pasa aún más con el tema de lo que es la sexualidad y lo que es el sexo. Preferimos mantenerlo en silencio, no contestarle a nuestros hijos. Creemos que porque nuestro hijo no nos vuelve a preguntar se le olvidó, pero puede estar seguro que si no le vuelve a preguntar es porque ya buscó información, ya tiene su información que ha recabado, ¿no?, de las redes sociales, de los medios televisivos. Entonces, mientras más frecuente yo haga estas conversaciones, más normales, y yo sea muy sincero, porque yo debo ser sincero con él y decirle a veces como, mira, esta respuesta a esta pregunta no la tengo en este momento, pero puedes estar seguro que la voy a buscar, voy a preguntar, voy a investigar para poderte responder. Porque nuestros hijos también tienen que saber que los padres no somos perfectos y que no es que lo sabemos todo, sino que somos seres humanos, que muchas veces nos vamos a equivocar, que no lo sabemos todo, que estamos en un proceso constante de aprendizaje. Para que ellos sepan que, sabes, mi papá es muy humano, tan humano como yo, también se equivoca, puedo confiar y puedo contar con él, porque puedo decirle muchas veces preguntas que tengo que no sé cómo responder y él me va a ayudar, las vamos a buscar.
Así que definitivamente allí sería la comunicación abierta con nuestros hijos. Ok, en efecto, para también opinar sobre este punto, la virginidad, ya sea en el hombre o en la mujer, consideramos también que como padres nosotros debemos enseñarle a nuestros niños, y nótese bien, niños, o sea que desde niños el trabajo de educación en sexualidad debemos trabajarlo, valga la redundancia, en ellos desde temprana edad. Entonces nosotros debemos ayudar a nuestros niños a que ellos puedan entender que la virginidad no es motivo de sentirse avergonzado, sino que también debiera ser aquel regalo de pureza que cuando ya tiene la edad adecuada y la responsabilidad y la madurez y el criterio formado para tener su hogar, para tener su matrimonio, que es el regalo que esa persona va a darle a su pareja, ¿ve? Entonces, pero que aquí conlleva algo importante que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque dentro de lo que es esa área del machismo, a veces nos encontramos casos en donde aquel muchacho o aquel hombre adulto que piensa en tener su esposa, dice, bueno, yo me caso con ella, pero si ella es virgen, pero si no es virgen, vea, allí mismo la dejo. Ok, pero la pregunta es, estimado joven, ¿usted es virgen? ¿Usted que está reclamando tener y casarse con una mujer señorita o virgen, ¿usted lo es? ¿No cree que de momento somos machistas al nosotros querer que ella esté en una condición en la que nosotros no estamos? Entonces es importante meditar en eso. Además de que hoy la virginidad, la condición, el estado de la virginidad está siendo vista en vez de ser vista en ese punto donde es ese regalo de pureza, de fidelidad, que esa mujer, que ese hombre desde niño aprendieron para guardarse para aquel con quien van a unir su vida para siempre. En vez de verlo así, han habido casos donde la virginidad es un negocio, se pone en subasta. Entonces, y hay degenerados sexuales, pervertidos sexuales que pagan miles de dólares por estar con una mujer virgen. Entonces, allí el que paga más, entonces a ese es al que esa mujer le entrega su pureza. O sea, es muy importante que nosotros como padres empecemos a enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, enseñarles sobre la forma correcta para que podamos tener una mejor sociedad. Porque como decía nuestra licenciada, los medios de comunicación mal usados lo que están haciendo es distorsionar a nuestros niños, y para eso estamos nosotros como familia, para ayudarlos en la buena educación en sexualidad. Gracias. Así es. Y hablando de las ETS, licenciada, ¿será correcto que como padres les enseñemos a nuestros hijos sobre las enfermedades de transmisión sexual en cuanto al daño que a su salud esto les ocasiona? Algunos dicen, no, eso es muy extremo. Y nunca se me olvida el caso de una profesora, que me contó otra profesora cuando yo estaba en el colegio, y sepan que no soy viejo, que aquella profesora tenía un hijo y era un muchacho, dice, muy guapo, que incluso las demás profesoras se sentían atraídas por él. Y aquella madre hacía gala de la belleza de su hijo y decía, no, mi hijo hoy va con fulana de tal, que no sé qué. Lo sepultó jovencito, porque se le pegó tremendo sida y el muchacho lamentablemente murió. Y algunos lo ven como extremo que los padres aborden ese tema con los hijos. Dicen, no, ya tú eres un extremista. Sí, claro que sí. Mire, yo creo que más que correcto
de poderle nosotros enseñar, ¿no?, sobre las enfermedades de transmisión sexual es obligatorio. Es obligatorio porque es nuestra obligación como padres responsables, ¿no?, alertar a nuestros hijos sobre las consecuencias que pueden tener actos en su vida, ¿no? Que tú tomas esta decisión puede pasar esto, ¿no? Y forma parte de ese rol de ser padres, de irlos llevando poco a poco, de enseñarles las cosas tal cual como son. Pero eso sí, enseñarlos sin asustarlos, ¿no? Porque ellos necesitan y requieren conocer la realidad, pero lo cierto que no de una manera que los vayamos a asustar, ¿no? Y cuando digo de una manera que los vayamos a asustar es porque yo doy el ejemplo, por ejemplo, los jóvenes, ¿no?, necesitan conocer lo que son las enfermedades de transmisión sexual, qué son, cómo son, cuáles son las características, cómo se ve eso en mi cuerpo, ¿no? Entonces, pero allí necesito concentrarme netamente en el aspecto de salud. Mira, hijo, entonces yo puedo utilizar recursos, el internet, que de verdad que si no funciona para esto, puedo utilizar videos que antes yo debo visualizar. Antes de cualquier cosa que yo le vaya a mostrar a mis hijos, yo debo verlo antes y yo debo poder discernir si esto que le voy a mostrar es lo adecuado o no, porque a veces hay información que no es la adecuada para ellos. Entonces, concentrarnos netamente en las cuestiones de salud. Estas son las consecuencias de esto y esto sin juzgarlo. Por eso es que yo te digo que no hagas eso. No, porque muchas veces nosotros tendemos a que si nuestro hijo se equivocó y cometió un error, se lo seguimos recordando por meses hasta que vuelva a cometer uno nuevo para acordarme del nuevo error que cometió y seguirlo juzgando por ese error. Entonces, imagínense que nosotros cuando cometamos un error, nos vivan juzgando por ese error que cometimos, claro que no nos va a gustar, no nos vamos a sentir bien y de hecho nos vamos a molestar. Entonces, necesito hablarle netamente del problema de salud, la cuestión de salud que quiero que él aprenda. Muchas veces no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Yo puedo aprovechar una noticia que salga, qué sé yo, en la televisión, en internet, o a veces puedo utilizar algún suceso que está ocurriendo en la familia, no para juzgar, sino para iniciar la conversación con respecto al tema. Y irlo expandiendo, porque lo cierto es que esto no es algo que se pueda hablar en un solo momento con nuestros hijos, sino que pues yo voy a buscar los momentos adecuados para irle, de hecho, como haciendo una docencia, ¿no? De mira, esto es lo que puede suceder, estas son las consecuencias de esto que puede ocurrir, ¿no? Y muchas veces nosotros también decimos, puedes recurrir a tu propia experiencia, ¿no? Si tú has vivido algo y tú lo quieres comentar con tu hijo, porque él necesita saber, ¿sabes? Como reiteraban antes de que, oye, somos seres humanos y a veces cometemos errores, pero soy tu papá y aquí estoy y me he levantado de ese error que cometí y no quiero que tú cometas el mismo error, sin compararlo. Porque un aspecto importante es que a veces nosotros comparamos a nuestros hijos con nosotros mismos. Es que cuando yo tenía tu edad, yo era de tal manera. Es que cuando yo hacía tal cosa, lo hacía de tal manera. Lo cierto es que sí, ese era usted. No puede compararlo a él con lo que usted hacía o como usted lo vivía, porque es totalmente diferente. Entonces, es necesario que nosotros lo animemos a preguntar, a indagar, a todo lo que él quiera saber, nosotros poder contestarlo. Y como ya dije anteriormente, si no lo sé, le hago saber la verdad. En este momento no tengo clara la respuesta que darte con respecto a este tema, pero voy a investigar para podernos volver a sentar a hablar y contestarte esta pregunta. Porque, ya le digo, nosotros tenemos que tener una comunicación abierta con ellos y que yo le pueda contestar todo, porque lo que nosotros no le contestemos, se lo va a contestar afuera, las redes sociales, otras personas, y nuestros hijos necesitan saber de nuestra mano realmente qué es lo que puede sucederle, ¿no? Y hablar de esto es totalmente obligatorio, de hecho, en las escuelas se hace, ya se les habla a los niños, así que no tiene por qué ser un tema tabú con nuestros hijos. Gracias. Mire que en efecto aquí hay un punto importante en cuanto al tema de las enfermedades de transmisión sexual, como parte de esa educación en sexualidad que nosotros debemos darle a nuestros hijos, es que también les podamos enseñar que esto ocasiona daños a segundos, a terceros y a los que menos nosotros nos imaginamos. ¿Por qué motivo? Porque hay enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, que no únicamente van a afectar a esa persona que las recibe, sino de que está en riesgo cuando van a tener sus hijos
que también sus hijos de alguna manera salgan afectados por aquellas enfermedades o infecciones. Entonces, imagínense, cuando está la mamá preparándose con todo su amor para tener a su hijo, el padre que va a tener a su hijo, algo tan bonito, pero el tema de las enfermedades de transmisión sexual puede golpearnos duramente en esa área, en donde aquel ser que se está esperando con tanto anhelo, tanto amor y tantas proyecciones, de alguna manera puede salir afectado por causa de esto. Además de eso, es muy importante que nosotros podamos enseñar que también esas enfermedades de transmisión sexual también se reciben en su mayor parte por la infidelidad conyugal en cuanto a lo sexual se refiere. Entonces ya esto nos lleva a nosotros a que podamos enseñar a nuestros niños a que ellos aprendan a amar a aquella pareja con la que se van a unir, que los hombres tienen que amar a su esposa, guardarse para ellos, para ella, y que las mujeres igual tienen que guardarse para sus esposos, que haya una fidelidad, y de esa manera, esa es una de las mejores armas, 1000% efectiva para prevenir esas enfermedades e infecciones de transmisión sexual, cuando solamente vive el uno para el otro. Pero lamentablemente aquel desenfreno por querer explorar nuevas sensaciones, etcétera, es lo que lleva entonces a que estas enfermedades de transmisión sexual golpeen duramente, no únicamente al que la está recibiendo, sino que daños a segundos y a terceros. ¿Y qué decimos cuando estas enfermedades ocasionan un gasto permanente en medicamentos? Cuando ocasionan también la muerte, el dolor que ocasiona esto también por el luto. O sea, muy importante que tengamos esa confianza de sentarnos a hablar con nuestros hijos, porque lo necesitan. Así es, lamentablemente el tiempo no nos da para más, quisiéramos extenderlo mucho, pero vamos a irnos directamente a la última pregunta, licenciada. Háblenos, por favor, sobre el conflicto emocional que enfrentan nuestros hijos al momento de que como padres los debemos aconsejar, amonestar, instruir, para que puedan llevar una vida lo más correctamente posible. ¿Cuál debiera ser su reacción frente a esta buena intención de sus padres? Hablamos en este caso de los hijos. Sí, claro que sí. Y yo pienso que no podemos obviar el hecho de que la adolescencia es un periodo de transición donde no nada más está habiendo un desarrollo a nivel sexual, sino a nivel emocional, a nivel actitudinal. Entonces, obviamente que ellos están atravesando por un proceso, ¿no?, de grandes desafíos, en donde muchas veces la reacción emocional, ¿no?, que ellos puedan tener ante, qué sé yo, una conversación con sus padres o un llamado de atención con respecto a este tema, pues no va a ser la adecuada. Va a jugar un papel muy importante ese grado de comunicación que yo tenga con mi hijo, pero que lo haya tenido o lo haya mantenido desde que era muy pequeño, ¿no? La sinceridad o la comunicación abierta, como yo decía, que debe haber entre padres e hijos desde muy pequeños y que va a trascender entonces al adolescente y posteriormente a la vida adulta, en donde él va a tener la oportunidad de exponer su opinión, pero sabiendo siempre que el padre va a tratar de tomar la mejor decisión para él, ¿no? Pensando en lo que más le conviene para su futuro. Lo cierto es que a veces esto se ve afectado, número uno, por la comunicación que haya con los padres, por los problemas comportamentales que ellos puedan tener, ¿no? Porque hay adolescentes que en esta temporada muestran mucha rebeldía, y yo siempre hago hincapié de que esto va a estar muy basado en el ambiente en donde esté ese menor. Si ese es un ambiente tranquilo, donde la familia está más o menos estable, donde hay una buena comunicación, podemos estar seguros que va a haber una reacción, porque el joven siempre quiere tener la razón y pues pensar que lo sabe, pero si le hemos enseñado valores, él va a aceptar, va a escuchar la voz de sus padres. Tal vez no se va a sentir cómodo, se va a sentir molesto, pero la va a escuchar, créanme que la va a escuchar.
Pero cuando no hay una buena comunicación, ¿no? Y hay problemas de comportamiento, y además de esto hay familias en donde podemos tener problemas, qué sé yo, de separaciones, de duelos, tantas cosas, ¿no? Que se pueden presentar en ese momento. Obviamente, pues que el joven no lo va a tomar de la mejor manera. De hecho, lo va a ver como que es un reto. Pues mi papá me está diciendo que no es por aquí y, ¿sabes? Yo lo voy a hacer por ahí, simplemente para llevarle la contraria. No porque él lo quiera hacer, sino porque realmente desea llevarle la contraria para molestar a sus papás, ¿no? Y esto va por la comunicación que se tenga, porque a lo mejor el joven sea muy agresivo. Y yo siempre digo, cuando hay un modelo de agresividad en un adolescente, hay que ver en casa qué es lo que tenemos, ¿no? Tal vez en casa esto sea algo como muy normal, y luego cuando se hace más visible en la temporada de la adolescencia, entonces se ve como un gran problema. También hay jóvenes que lo vemos a través del aislamiento, no se aíslan, tienen problemas académicos, ¿no? Y todo esto lo van a manifestar como un conflicto emocional ante un padre que le hace un llamado de atención o que lo quiere aconsejar con respecto a este tema. Porque de hecho el adolescente cuando dice, sabe, estoy enamorado, recordemos que nosotros veíamos la semana pasada que para ellos el hablar de amor, ¿no? O de sexo es un tema muy importante, ¿no? Para ellos es trascendental, y por eso es que nosotros debemos darle la importancia que requiere este tema, a través de la buena comunicación con ellos, de poder hablarle de manera sincera, de poder decirle, ¿no? ¿Qué es lo que más le conviene? Eso sí, desde el amor, desde el respeto, conociendo, ¿no? Lo que ellos sienten, pero también entendiendo que como padres responsables nos toca muchas veces frenar y decir, no, por aquí no es, va a ser por acá, no les va a gustar, y uno les hace saber desde el amor que entendemos lo que está sintiendo, pero que en esta temporada de su vida ellos no pueden tomar esas decisiones, sino que nos corresponde a nosotros. Así que creo que también hacerle un llamado de atención a esos jóvenes que puedan estar escuchando en este momento, de que si bien es cierto, muchas veces, ¿no? Tal vez en casa no está el ambiente propicio para que ellos puedan comunicarse y puedan hacer preguntas. Lo cierto es que ellos deben de buscar, ¿no? Yo siempre digo, y hago esta pregunta en los talleres, ¿cuál sería la persona que en un caso de emergencia, de urgencia, que te sintieras mal, llamarías? Y me refiero no a sentirse mal de que me duela la cabeza o este tipo de cosas que nos puede pasar en el colegio, sino me siento mal, estoy triste, no sé qué me pasa, no tengo ganas de vivir. Entonces, ¿quién sería esa persona? Y trato siempre de ayudarlos a buscar quién sería esa persona. A veces me dicen, es mi amigo. Y yo le digo, ok, ese amigo te va a dar una buena recomendación. Piensa en qué recomendación te va a dar, porque tenemos que llevar a nuestros adolescentes a buscar quién es la persona. Al final, muchas veces terminamos diciendo, es mi abuelita, es mi papá, a veces cuando los papás están separados, o es mi mamá, o es mi tío, o es mi tía. Buscar personas que sean adultas, que le van a dar buenas recomendaciones, porque no todo el mundo da buenas recomendaciones. Así que definitivamente, pues es una temporada en donde lo más importante es mantener una buena comunicación con ellos, una comunicación abierta, como siempre digo yo, en donde ellos tengan la oportunidad de preguntar, cuestionar sin ser juzgados. Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer, o sea, yo estaba en la escuela y ya empecé a leer y veía los baños de la escuela, tenían escrituras, por ejemplo, como fulanito y fulanita. Y ya eso era motivo de un escándalo de que, wow, y mira lo que está escrito allá. Ahora después, por cosas de la vida, fuimos a trabajar a un colegio y me meto a un baño. Madre mía, lo que había allí era indescriptible. Es una cantidad de vulgaridades y de cochinadas que no sé de dónde sale una mente, voy a decirlo con claridad, una mente tan podrida. Yo creo que el abordaje de los padres, hablando de esta última pregunta, se hace tan necesario en estos días porque está creciendo una generación lamentablemente sin ese consejo y, como ustedes decían hace un momento, ese lugar lo está llenando las redes sociales y esa gente sí que aconsejan malo, ¿yo? Pastor Mayorga, luego paso con unas palabras finales de saludo a la licenciada y de esta manera entonces nos retiramos hoy. Ok, primeramente quiero reiterar el número telefónico de nuestra hermana psicóloga para todo aquel que esto requiera de su ayuda, de su consejería profesional.
el 66197413. 66197413. Agradecemos también a la emisora Faro de David, por la cual pasamos este programa los domingos a partir de las 4 de la tarde, y también a Osana Carismática, que también pasamos este mismo programa los miércoles a las 8 de la mañana. Además, tenemos nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en lo que también le invitamos a que usted las visite, se suscriba y usted pueda recibir de inmediato que hacemos las publicaciones, pueda recibir esta información y la pueda compartir con todos los que sea posible. Le aconsejamos a usted, jovencito, niño, niña, adolescente, le aconsejamos a que tome estos consejos que le estamos brindando con mucho amor y mucho cariño. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Licenciado, a usted muchas gracias también. Quiero que usted se pueda despedir. Sí, claro que sí. Bueno, despedirnos y más que todo, dejarle el pensamiento de que es importante mantener esa comunicación abierta con nuestros hijos. Y si en algún momento usted no tiene respuesta, no le dé pena buscar ayuda. Busque ayuda, oriéntese, porque necesita eso para poder trabajar con sus hijos. Así es, y a ustedes una vez más, muchas gracias. Espero que ustedes puedan reproducir, enviar esto a toda su familia y a todas las personas que ustedes conozcan. Y nos vemos la próxima semana en su programa Visión Familia de la Causa La Familia Chiriquí. Recuerde que Visión Familia tiene que ser su visión también. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Que el Rey les bendiga.